Bueno, hola, aquí estamos a punto de iniciar esta conversación con Natalia Pérez, gran amiga de tiempo atrás, académica, muy comprometida con los temas que vamos a conversar hoy. Y pues yo muy agradecida, Nata, que hayas dicho que sí a tener esta conversación conmigo, esta entrevista, donde yo quiero conocer más de tu punto de vista y de eso que has investigado y desde dónde miras el mundo. Bienvenida, Nata. Gracias Ana. Qué placer y qué honor estar acá conversando contigo sobre estos temas tan cercanos a mi corazón, ¿no? Sí, pues Cuenta. cuéntanos un poco, bueno, yo lo que entiendo de tu trabajo académico es que tiene un fuerte enfoque decolonial o descolonial, como quieras llamarlo. Sí, 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 no hay un solo término, es parte del problema. Algunas personas lo llaman descolonial, decolonial, está No. bien para mí. Otros lo llaman postcolonial. Yo como que uso alterno, dependiendo de la audiencia en la que esté, pero, y bueno, y sí, tienen significados diferentes en la academia. Ujú. Y estoy todavía como en eso, ¿no? Tratando de construir porque no hay un término único, pero lo podemos llamar de colonial por practicidad, creo que Listo, está bien. perfecto, descolonial, listo. Bueno, em, como sabes, lo que fue el COVID, la pandemia, generó muchísimas polarizaciones y entendimientos diferentes, ¿sí? Y incluso tú y yo como amigas tuvimos nuestros momentos de distanciamiento por perspectivas distintas, pero una cosa que yo después descubrí es que estamos en un punto en la historia en donde es muy importante encontrar puntos en común, ¿sí? En donde conceptos y perspectivas que nos puedan ayudar a ver en conjunto y entender la realidad. ¿Sí? Y yo encontré que el tema de colonial es uno de esos temas, ¿sí? Que nos unen finalmente para entender lo que está pasando a grandes rasgos y que tiene una serie de implicaciones, el entender es lo que es el colonialismo, lo colonial que todavía está vivo, etcétera. Entonces, quiero que hoy hablemos de eso, ya que hablaste de que es muy cerca de tu corazón. Quiero entender cómo fue que esto llegó a tu corazón, ¿sí? ¿Y cómo lo entiendes? Y arranquemos ahí. Bueno, Ana, empecemos. Te puedo contar que yo empecé como no a través, a pesar de que el ejercicio que hago en este momento es un ejercicio pues también académico para reflexionar sobre estos temas, yo empecé a sentir esto a través del cuerpo. Y lo sentí mucho cuando viví en Inglaterra. Tenía, no sé, entre los 24 y los 28 años yo viví en Inglaterra, y allá tuve una experiencia en la que yo no sabía nada de nada. O sea, no entendía, sabía que el colonialismo había existido, sabía que había raza, no sé cómo, pero estaba muy, todavía muy anclada como en un paradigma, digamos, liberal, donde creía, no sé, en el Estado, la igualdad, los derechos humanos, bueno, no sé, todas estas ideas grandes que tenemos. Y yo no me había cuestionado realmente cuál era mi posición en el mundo, ni quién era yo, ni nada. Me voy a Inglaterra y empiezo a sentir como esto es una relación imperial, ¿no? Esto es un imperio, o sea, realmente sí hay como una fuerza, Londres tiene una fuerza en el mundo, lo que pasa allá tiene como una relevancia que uno no siente en otros lugares, en fin. Y ahí lo empecé como a sentir en el cuerpo, ¿no? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo acá? Ta, ta, ta. Cómo me ven los otros también, era algo de lo que yo no era muy consciente y después me di cuenta, un tema de privilegio en Colombia, de cuándo el lugar en el que estás, ¿no? Tienes unas relaciones y en esas relaciones te ubicas en posiciones de privilegio, pues es que son relaciones de poder, entonces a veces estás en situaciones privilegiadas o menos privilegiadas. En fin, yo en Inglaterra era pobre, no hablaba inglés, era inmigrante, tenía una situación súper precaria, entonces era como un poco como excluida, como en los márgenes, y ahí como tratando de sobrevivir y enfocar en eso, pero sí lo empecé a sentir en el cuerpo cuando ya me empecé a relacionar más de cerca con, pues, como con miembros blancos de la sociedad inglesa. Y luego, a través de una relación que tuve con una persona de esa sociedad y como que venía de un lugar de mucho privilegio, esa relación se movió a Colombia y realmente en el regreso mío a Colombia, de la mano de esta persona, porque yo dije,
algo pasa, hay algo muy raro pasando acá. Hay algo muy raro en la forma en la que mis compatriotas colombianos se relacionan con esta persona. Hay algo muy raro moviéndose. O sea, los comentarios que yo recibía sobre esta persona, em, la forma en la que los otros lo veían, era impresionante. O sea, a mí esto me dejaba siempre muy como confusa, ¿no? Como si fuera una persona automáticamente más inteligente o automáticamente más honesta o automáticamente, no sé, había como, uy, y para mí todo eso fue un despertar muy vasto, pues a la forma en la que la raza trabaja, por ejemplo, a la forma en la que los privilegios trabajan y a la forma en la que la colonización pues ha como permeado y sigue permeando. Yo creo que pues el colonialismo, digamos, más que la colonización, el colonialismo y las formas de colonialidad, podríamos llamarlo, de colonialismo interno, siguen operando a través de nosotros. Entonces yo ahí como que tenía unos cuestionamientos y yo empecé a sentir, esto es colonialismo. Esto no es normal, esto de que la gente piense automáticamente que una persona es mejor porque, pues, es, no sé, más alta, tiene este acento o viene de cierto lugar, pues muy raro. Y luego de eso yo decido como dar un salto y un poco alejarme de todo lo que yo sabía, digamos, o creía que sabía, y decir, uy, tengo unas preguntas que esto que yo sé no me resuelve. O sea, quiero entender el mundo desde otro lugar. Y en esa búsqueda, porque yo empecé a hacer como una investigación a ver hacia dónde me iba, termino yo, pues casi que una vaina muy extraña, termino yo viviendo en British Columbia, que es donde vivo ahora, en Vancouver, trabajando con un profesor en unos temas específicos de propiedad de la tierra y no sé, pero la mirada que está muy viva acá, entre la geografía crítica, que es lo que yo hago, la mirada es Colombia. Muy viva, ¿por qué? Porque esta tierra es robada. Esta tierra, hace, no sé, menos de 100, ¿cuánto será? 150 años o menos, era tierra indígena, pues siempre, todo sigue siendo tierra indígena, pero digamos, era tierra indígena reconocida. Los indígenas por mucho tiempo crearon relaciones de intercambio comercial con settlers que ya habían llegado al otro lado de Canadá. Yo vivo en la parte occidental de Canadá, sobre el Pacífico. Los settlers llegaron primero a, settlers, perdóname que use el término, pero son como, es el término que se usa en inglés para hablar de los colonos, Los colores. blancos sobre todo, que Ujú. llegaron de Inglaterra y de Francia a colonizar esta parte y al principio también de España, ¿sabes? Había, al principio la colonización era un poco confusa, ¿no? Entonces llegaban de España a cualquier lado, de Francia a cualquier lado, de Inglaterra a diferentes lugares. Pero bueno, Norteamérica fue fundamentalmente colonizada por los franceses y los ingleses. La colonización empieza en la costa oriental, pues porque es la más cercana a Europa, y luego se va poco a poco extendiendo en un proceso que no es muy lineal, o sea, hubo muchas resistencias, hubo muchas, o sea, no fue nunca fácil para nadie. Pues, sobre todo para los indígenas, pero digamos que los settlers tampoco la tuvieron fácil, o sea, esto no fue como, ay, ellos automáticamente superiores que todos lo sabían y llegaron y no, pues, nadie opuso resistencia, no, para nada. Esto ha sido un proceso complejo. Pero bueno, en medio de ese proceso se crean relaciones de intercambio entre estos colonos blancos y los indígenas. Eran relaciones, bueno, alrededor de varios productos y ahí hay como una historia compleja. Y en un momento, cuando ellos deciden que ya quieren entrar a colonizar y a sentarse en esta provincia, en British Columbia, la declaran tierra de nadie, terra nullius, es el término legal, y desconoce pues las relaciones comerciales que ellos mismos habían establecido durante muchos, yo diría más de 100 años, y además desconocen pues la presencia indígena súper establecida, milenaria en estas tierras, ¿no? Y la soberanía indígena, que al principio se suponía que la reconocían en otros lugares de Canadá, hubo un reconocimiento de la soberanía indígena y bueno, se negoció a través de la firma de unos tratados dudosos y complejos que luego no honraron, pero en esta parte ni siquiera, por la mayoría de la provincia no hubo ni siquiera tratados los pueblos indígenas que había acá. Entonces esta tierra es literalmente y reconocida además oficialmente, robada. Esta tierra nunca fue cedida. Entonces yo me vine a vivir accidentalmente casi o por conspiración cósmica, si uno lo quiere pensar, a una tierra en donde yo me convertí en una settler
porque esta tierra es robada y porque yo me beneficio pues de mi relación con el Estado canadiense, que es el que me permite a mí, me da una visa, me permite a mí vivir acá y me da ciertas garantías y yo termino viviendo en esta tierra de esta manera. Y digamos que de esa forma, pues así lo quiera o no, yo soy parte de un colonialismo que está ocurriendo en este momento, porque pues la tierra no la han devuelto, la tierra sigue siendo robada, los indígenas que son pues soberanos de estas tierras siguen estando en unas condiciones pues terribles de marginalización, y pues claro, hay mucha resistencia, no todos los indígenas están en la misma posición, pero toda su forma de existir, de vivir, de ver el mundo, lo que llamamos en academia la ontología indígena, los mundos indígenas, la forma en la que se conciben las relaciones y lo que existe, y las epistemologías, todos los conocimientos indígenas pues siguen siendo, digamos, marginales, ¿no? No son centrales a las discusiones de nada acá. Las discusiones se dan desde una mirada supremamente occidental, individualista, tararara, con unos entendidos, digamos, eh, como de sentido común sobre lo que existe, lo que no existe, lo que está bien, lo que está mal, lo que sea. Y ahí los espacios de discusión son muy como angostos, cerrados, para, para tener una discusión realmente productiva sobre, pues, qué hacer como sociedad, cómo vivir juntos. Entonces, así termino yo, digamos, metida en esto y lo empiezo a explorar pues, a través de mi experiencia vital acá como settler y además de lo que empiezo a leer, ¿no? Toda la teoría. eh, Acá hay unos indígenas que están en la academia que han escrito montones sobre esto, pero también hay otros elders, unos indígenas, digamos, mayores que son, pues también iluminan mucho, digamos, estas discusiones con sus prácticas, con sus formas pues de actuar, ¿no? Y de enactuar, digamos, en cada momento. Entonces, pues sí, pues ha sido mi vida en los últimos años y así llegué yo a esto. Tremendo. Qué interesante y doloroso a la vez. Y qué valioso que tú puedas estar ahí con esta mirada, em, no solo crítica, sino con mucha sensibilidad de qué es lo que está pasando y sigue pasando y cómo no se toman en cuenta perspectivas, ¿no? En este relacionamiento. Incluso en una época en donde uno creería que ya hay mayor voluntad política para honrar este tipo de cosas, pero No, claro, además porque ha habido un reconocimiento, o sea, ha habido una conmoción de reconciliación, ha habido un reconocimiento como de todas digamos, las violencias, o no de todas, pero de muchas de las violencias que el gobierno de Canadá o los diferentes gobiernos, digamos, el Estado canadiense como un todo, ha ejercido en contra de los indígenas. Sí, hay reconocimiento, hay casos legales, precedente, hay un montón de cosas que ya se han hecho, ¿verdad? Pero, y además, pues yo no sé si en Colombia se escuchó el escándalo, pues se oyeron sobre el escándalo de las escuelas residenciales, ¿cómo se llamarán? Todas estas escuelas, los residential schools, que es una cosa absolutamente monstruosa, que además en Colombia también tuvimos diferente magnitud y digamos, pero también. Y es pues horrible ver que o hay cuerpos de niños que ni siquiera tuvieron derecho a una tumba, ¿no? No son marcados, no, nada, morían como si, pues como si no fueran personas, ¿no? Es una cosa horrible y muchas veces a los papás ni siquiera les reportaba, o sea, es monstruoso. Cuando tú ves esto como tan de cerca, pues dices, "Pues, pucha". Y cuando ves como las heridas que hay todavía en la sociedad, ¿no? Las rupturas. Ah, bueno, entonces, pero yo no me quedo, o sea, mi interés no es solo pensar en el colonialismo en Canadá o de British Columbia y tarará, sino que yo trato de hacer una reflexión sobre nuestro colonialismo también en Colombia, desde mi lugar situado, desde donde yo soy, desde lo que yo hago. Sí. Y tratar de pensar eso de forma relacional, ¿no? Porque son colonialismos que no son totalmente separados, independientes, pero no son la misma cosa, ¿no? Nuestro colonialismo en Colombia no es igual al colonialismo de acá, pero yo tampoco quiero pensar que están tan separados, porque al final todos estos son productos pues, de olas de colonialismo europeo. Eh, y tampoco me gusta pensar que solo el colonialismo solo existe como una fuerza que va de afuera hacia adentro,
sea, como algo que nos oprime y ¿no? Sí, que ejerce como una presión desde afuera, sino que también empieza a existir como desde nosotros, las ideas que internalizamos, quién creemos que somos, cómo creemos que nos relacionamos con los demás, cómo nos empezamos a relacionar con los demás. eh, y ahí pues hay un montón o sea, por eso la descolonización para mí es como abarca todo, a nivel como personal muy profundo, de trabajo como interior, pero también político, como de mover las estructuras de poder y las formas de conocimiento, cómo nos pensamos y cómo pensamos el mundo. Ujú. Uh-oh. ¿Te paró Volvimos. Aunque listo? sí, ya volvimos. Bueno, entonces, ¿Dónde me quedé? yo te escuché casi todo. Hubo solo una interrupción, pero sí, o sea, fuiste a un lugar muy importante al que quiero retornar, que es el proceso de descolonización. Pero volvamos a lo que es la colonización. ¿Tú cómo la definirías? ¿Cómo definirías lo que es la colonización? Saliendo pues del exactamente ser un settler en una tierra, eso es un componente, pero ¿qué más componentes o cómo la definirías, mejor dicho? ¿Tú cómo definirías sí? ¿Qué elementos tiene? Es, son como, uy, caramba, como todas las estructuras de poder que nos han hecho lo que somos un poco. Sí. Y que empiezan en un momento específico, ¿no? Con el proceso de colonización, pues digamos, como del continente americano, ¿no? Que algunos indígenas, por ejemplo, llaman el Pachacuti. Casi todos los indígenas tienen un nombre para ese momento en que empieza la colonización, porque cambia completamente el mundo, ¿no? El mundo que ellos conocían y la forma de relacionarse con otros. Sí. Ujú. Y que antes llamábamos nosotros el descubrimiento de América, imagínate lo horrible del término, ¿no? O sea, absolutamente monstruoso, como si esto no fuera una tierra que hubiera estado poblada por millones y millones de personas. Parece que eran más de 30 millones de personas en el continente americano, por lo menos, no sé, los estimados. O sea, siempre hay como temas, hay discusiones con la cantidad de población, pero yo no sé si tú sabes esto, pero se murió tanta gente, el genocidio fue tan brutal a partir de estos procesos de colonialismo que, que volvió a crecer el bosque y está marcado en las capas glaciales. O sea, hay un periodo en las capas de hielo. Hay un periodo en el que hay como una pequeña, le dicen como una pequeña edad del hielo, porque se enfrió el planeta por cuenta de toda la tierra, de todo el bosque que volvió a crecer después del genocidio de tanta gente. Imagina. ¿Ah? Mm, mm, ujú. Solo para entender un poquito. Y nosotros estudiamos esta historia, estudiamos estos genocidios, pero los estudiamos como con un grado de naturalización. Ah, sí, Sí. esto pasó. Llegaron los europeos y, sí, no, sí, se murieron los ingleses. Es como, sí, no, les dio, no sé, ¿cómo se llama? Viruela. No, pues no les dio viruela, o sea, fue, si los colonizadores hubieran tenido un tris de cuidado, no se habrían muerto 30 millones de seres. ¿Ah? Y no fue solo la viruela, fueron las condiciones de esclavitud, de explotación, de cero cuidado por el otro. No, ni siquiera había como una percepción clara, y todavía creo que no la hay, ¿no? De la humanidad de los otros. Mm. De, sí, en ese encuentro no todos éramos humanos. No todos éramos humanos completos, y eso es una cosa muy macabra. Sí. Entonces, eso le apunta a la siguiente pregunta, es ¿cuál es el modus operandi colonialista? Y ese es un primer elemento, no, el no reconocimiento de la humanidad del otro, de la plena O el humanidad. reconocimiento, o el reconocimiento condicional. O sea, por eso mucha gente que trabaja estos temas habla de colonialismo y la raza, como siempre vienen juntos, ¿no? Entonces, por ejemplo, Quijano habla mucho de eso, pero también los
sí, como los académicos intelectuales norteamericanos, hablan un montón de no podemos separar el colonialismo y la raza, porque la raza es como la invención que trae el colonialismo, que hace posible el colonialismo, digamos, que hace posible como esta subordinación de los otros, es una cosa, y la naturalización de esa subordinación, ¿no? O sea, los indígenas, no, pues son menos humanos, ¿no? Más cercanos a, no sé, los animales, qué sé yo, horrible. Y los africanos, los negros, pues también, horrible. Entonces crean unas jerarquías que luego se naturalizan, ¿no? Pues empezamos a creer, no, pues sí, pues, los indígenas viven así o son así, ¿no? Como con esa facilidad con la que hablamos de los otros y los agrupamos, ¿no? Agrupamos gente en bajo el mismo, eh, sí, bajo la misma categoría y asumimos un montón de cosas sobre esas personas y no establecemos relaciones de cuidado y de reciprocidad con estos seres. Entonces, esta es una forma muy importante en la que el colonialismo actúa, sigue actuando. Y es Mm. esa naturalización de esas jerarquías y esas separaciones que se generan entre grupos sociales. Y no solo entre grupos sociales, argumento yo, sino por ejemplo en el caso de Colombia, que somos supuestamente una sociedad mestiza, también de forma más sutil entre nosotros. Hay como unas jerarquías que son pues, horribles, que hacen posible que, no sé, en un pueblo haya una masacre hace 25 años por 3 días y hayan sacado gente y los hayan matado y no, todo el país no haya salido a protestar inmediatamente después. ¿Ah? Esto era porque se hubiera parado todo el país. Cuando ocurrió la primera masacre de esa, horrorosa, en donde estaban matando niños, quitando cabezas, haciendo unas cosas absolutamente monstruosas, inimaginables, digamos, o sea, nadie permitiría, o ninguna sociedad medianamente sana permitiría que eso le pasara a otro que no considera como otro ser humano igual que uno. Y nosotros hemos permitido esas violencias por tiempo, pues desde que el país existe como país, entonces, y desde antes, ¿no? Que es lo que argumento yo un poco, esto viene, estos son lastres, esto viene, ni siquiera el lastre, no es solo el lastre colonial, sino esto repitiéndose de forma activa a través de, pues con otros códigos y otros lenguajes y otras formas, pero hay algo de esas violencias que seguimos reproduciendo, que a mí es lo que hace que yo estudie esto, ¿no? Que piense en esto todos los días, es cómo hacemos para poder como, tomar un poco de espacio, de oxígeno y dejar de reproducir esas violencias. Ojalá tener mejores formas de relacionarnos, lo que te decías al principio cómo hacemos para encontrarnos entre seres que venimos, o que habitamos diferentes mundos, ¿no? Sí, ¿Cómo podemos hacer eso posible? sí, sí. ¿Qué síntomas podemos reconocer que muestran este espíritu colonial y que podamos empezar a cuestionar? El asesinato de líderes sociales Mm. alrededor de, sobre todo, y pasar todo el tiempo alrededor de temas ambientales, de la defensa del medio ambiente. Ahí esta visión de que la tierra es un recurso, por ejemplo. Sí. Así, de un recurso inerte que podemos ir y explotar. ¿Ah? Destruimos una montaña, o sea, ¿qué tal? Y no es pues, normal, como si fuera la cosa más natural del mundo. Abrir una mina, acabar con un río, destruir una montaña, que macabro. Y están todas esas voces desde el territorio que dicen, oiga, esto es macabro. Usted no puede hacer esto porque cuando usted hace esto, usted afecta el clima, usted afecta todo, todas las relaciones que existen en ese lugar. O sea, no haga eso. Además, usted no sabe, esa montaña es sagrada o este río no sé qué. O sea, todas esas voces están siendo completamente marginadas de la conversación. Y las tomamos como si fueran, no sé, una cosa así como, no sé, como que no, son voces casi que místicas o de qué están hablando. Y es horrible. Esa marginalización, esa forma en la que estas voces no se consideran, en la que ese conocimiento es marginado, eso es una forma muy clara en la que el colonialismo sigue actuando, digamos, en nuestro día a día, en las formas en las que discutimos esto. ¿Ah?
Y la idea de que todo el mundo entonces tendría que subirse al bus de explotar todos los recursos y acabar con todo, ¿no? Semejante, o sea, ¿quién que haya estado en un bosque? ¿Quién que haya estado bañándose en un río? Ana, dime tú que tú vives, bueno, más cerca de estos territorios. ¿Quién que haya estado por un momento conectado con algo? ¿Ah? Va a decir que podría destruir eso así nomás, ¿ah? Sin pedir permiso, sin consultar. O sea, yo no estoy diciendo que no haya ningún espacio para, o sea, claro, los seres humanos tenemos una huella, digamos, o sea, cuando nos relacionamos con los otros, pues ahí en esas relaciones hay, obviamente siempre hay relaciones de poder y hay cosas que pasan, o sea, para construir la casa, pues hay que, no sé, tumbar un pedacito del bosque y usar la madera, pero esas relaciones se pueden existir de cierta forma, con unos códigos, ¿no? Con unas formas en las que no haya como este espíritu predador que no, pues, que naturalizamos y que nadie puede parar. O sea, 7 arroyos para una mina de carbón en el Cesar, una sola mina que genera un número de empleos chiquitico por un tiempo limitadísimo en el tiempo. Ajá, y que luego se va a ir, va a dejar eso totalmente contaminado, regalías casi ni paga, o sea, ah, ¿qué es eso? Y que eso no se ha visto por todos nosotros como algo absolutamente loco. Lo loco es que eso pase, no que haya gente diciendo, oiga, pare, ¿cómo vamos a 7 arroyos por una mina? O sea, ¿a quién se le ocurre? Ridículo, todas las vidas que se sacrifican en eso, y no solo las vidas humanas, sino las vidas no humanas y las relaciones entre humanos y no humanos que se desbalancean. Pues claro, y de ahí me voy al otro tema fundamental y es pues, la crisis climática. ¿Mm? O sea, estamos en una crisis climática de una magnitud que yo creo que no hemos terminado de comprender y seguimos empeñados en que estas otras formas de conocimiento pues no son válidas. Digamos, si la forma predominante, ¿no? Individualista, capitalista, nos hubiera llevado o nos estuviera llevando a algo, nos está llevando a una casi que autodestrucción, es un sistema muy predador. Entonces, yo creo que tendría que haber un espacio mayor para este tipo para múltiples voces, no es una sola voz, los indígenas no son solo un pueblo indígena, son miles, con múltiples voces, los negros, los campesinos, o sea, toda esta gente que está arraigada en el territorio tiene mucho que contribuir a esto, ¿ah? Pero pues mientras sigamos marginando esas voces, Sí. Y escuchándote, viene a mi mente y mi corazón el trauma que esto ha generado, que esto sigue generando, ¿sí? Y que pues necesitamos abordar, ¿sí? Porque el efecto de todo esto tiene o sea, tiene un impacto en nuestra salud mental, tiene un impacto en la calidad de nuestras relaciones, en nuestra capacidad de respuesta y de justamente encontrar una solución, ¿cierto? ¿Cómo ves tú el totalmente. tema del trauma que se genera por este Pues cuando hablas fenómeno? de trauma siempre pienso en Gabor Mate, pero eso es otra cosa. Porque Gabor Mate, no sé si sabes, pero vive acá en Vancouver, ¿no? Ah, no sabía. Sí, Gabor Mate vive acá en Vancouver. Es que yo vivo en una tierra interesante. Sí, Gabor Mate vive en Vancouver y él está muy interesado también en, en el trauma, pues obvio, pero en las relaciones con las primeras naciones. Y habla mucho de esto, digamos, el trauma, del trauma intergeneracional, de cómo el trauma no es lo que te ocurre, sino lo que tú casi que haces o no haces frente a lo que te ocurre, ¿no? ¿Cómo cargamos con esto? Mientras, o sea, si no hay un proceso de sanación, pues el trauma sigue ahí y lo seguimos reproduciendo, lo pasamos a otros, permea como todas nuestras relaciones y también permea nuestro cuerpo, ¿no? Él habla mucho y yo creo que el colonialismo, sí, que o sea, sigue siendo un evento traumático. Mientras no hablemos de esto, mientras no haya espacios para la sanación, para la reparación colectiva, individual, profunda, ¿no? Porque esto también nos ha formado como sujetos, como lo que nosotros creemos que nosotros somos. ¿Ah? La forma en la que nos posicionamos frente al otro es horrible. O sea, en estas jerarquías, y en Colombia
yo lo noto un montón con pues, todos los códigos, ¿no? De clase, súper fuertes. Acá hay otros códigos también. O sea, todas las sociedades tienen sus códigos, pero como de todas formas nuestra identidad depende un poco de creer que somos más que otros, ¿no? Y que estamos separados de los otros. O sea, lo que ha marcado mucho las identidades, digamos, que son producto del colonialismo, son las ideas de separación, las ideas de que yo me tengo que diferenciar, las ideas de que yo tengo que ser mejor que otros. Y eso es muy problemático. Se pasa en las parejas, en parejas pues, heterosexuales, pero también en otro tipo de parejas, pasa entre papás e hijos, la idea de que los papás tienen mayor poder y tienen que usar ese poder, ¿no? Para un poco controlar a los otros o controlar a sus hijos, pues son ideas muy macabras, ¿no? Como si no hubiera otras formas en las que pudiéramos relacionarnos con el poder, ¿no? Dándole espacio a otros, dándole espacio a nuestro propio dolor. Esa es otra cosa que también yo creo que nos ha marcado un montón y es como negamos, es el negar el dolor, negar el trauma, es una estrategia que yo creo que hemos usado mucho pues para sobrevivir, ¿no? No quiero juzgar tampoco a nadie, eh, pero es una estrategia que es pues muy perversa, porque yo creo que impide como un crecimiento real, impide pues ver y sanar. Y el dolor también, el dolor tiene un lado que es muy bonito, que es otra cosa que yo creo que nos ha pasado y es creer que el dolor siempre es algo que no, yo creo que es parte de esta sociedad, ¿no? Que divide todo entre bueno y malo. Entonces es como el joy, no sé, la alegría es chévere, pero el dolor es terrible. O no sé, cualquier cosa, ¿no? Siempre estamos Sí. dividiendo todo en binarios. Y yo creo que parte de como de extricar, ¿no? El colonialismo es repensarnos y repensar cómo uno está compuesto un poco de todo, ¿no? Y tiene que vivir con eso y tiene que, ojalá, aprender a estar presente en su propio dolor, con sus propias inseguridades, con sus propios límites, ¿no? Como no soy toda poderosa, no soy perfecta, no soy un montón de cosas que yo creo que este sistema nos ha venido como metiendo en la cabeza y que generan pues muchos problemas. Mira a los líderes del mundo en este momento, cómo ejemplifican, ¿no? Todos los traumas que tenemos como sociedad. Y Y ahí mira pues hay lo una que pasa. pregunta, Nata, porque pues no es seguro que esas estructuras de poder puedan cambiar de la noche a la mañana. Es más, para mí, desde mi punto de vista, están bien arraigadas. No sé qué va a tomar un cambio estructural que nos lleve realmente pues a que algo como el asesinato de los líderes sociales deje de pasar, o sea, para que eso deje de pasar, tendría que haber una transformación, pero radical a muchos niveles. ¿Tú crees que es posible la sanación del colonialismo y la descolonización sin que eso cambie o es como absurdo incluso hacerse la pregunta? Perdóname, creo que no entendí la pregunta. ¿Tú crees que es posible la sanación del colonialismo sin que qué cambie? Pues sin que esas estructuras de poder cambien. Bueno, el colonialismo, sí. Claro, pero ahí, por ejemplo, está reproduciendo el mismo binario. Y es que las estructuras de poder están afuera. O sea, siempre estamos pensando en términos de estructura y poder fuera y estructuras adentro. Yo creo que esto es está todo tan articulado que la verdad mira, yo siento que cada uno de nosotros tiene que hacer un pedacito de su tarea. Y creo que cuando nos ponemos a pensar en que todo esto es estructural, grandote, que es verdad, o sea, lo vemos así, y a veces es como, pues, como diríamos, como abrumador, ¿no? Pensar en, oh, pucha, ¿quién soy yo para intervenir en algo, pues, brutal, en estas tomas de decisiones que se dan a este nivel, sí, cómo el mundo funciona. Pero yo sí creo que pasan los dos procesos, son procesos que pasan al mismo tiempo, y yo sí creo un montón en que las cosas están cambiando, digamos, en la forma, y también creo que la forma en la que pensamos, la forma en la que hablamos, el lenguaje también es algo, por ejemplo, muy importante en estos procesos. Bueno, tú y yo somos amigas de Camila, que hace comunicación no violenta, y digamos que a través de eso viene, por ejemplo, ¿cómo se llama? Una toma de conciencia de la importancia de tratar de cambiar nuestros lenguajes.
Hay un montón de cosas que estamos haciendo, yo creo que, o tratando de hacer muchas personas en el día a día para incorporar, para explicar un poco toda esta violencia que tenemos incorporada y esta forma de ver el mundo, ¿no? Como si fuéramos agentes de dominación, agentes dominados y de dominación. Y cuando uno se sale un poco de eso y toma un poco de distancia y logra tomar distancia, uy, ya eso es un cambio gigantesco, yo creo que cósmico. Y yo creo que también hay que empezar a valorar estos procesos y empezar a valorarlos no solo como algo que ocurre a nivel personal, sino como algo que tiene unas dimensiones que no alcanzamos a ver porque nos sigue costando mucho trabajo entender la relacionalidad, la profunda relacionalidad del mundo. Y yo creo que eso es algo que, por ejemplo, los conocimientos indígenas entienden muy bien. Y es que, o sea, está todo muy, muy relacionado. Entonces, si hay un cambiecito acá, chiquitico, que parece minúsculo, eso puede generar otras cosas increíbles por la forma en la que todos estamos muy relacionados. Entonces, yo creo que todo eso que dices, como lo que vemos como estructural, de estructuras de poder, está compuesto por miles y miles y millones de pequeñas relaciones que ocurren en el día a día, todo el tiempo, y que dependen de las cosas que nosotros alimentamos. Entonces, creo que si empezamos a generar como a desestabilizar eso un poco, de tomar un poco de distancia, sin decir que va a haber un cambio como de la noche a la mañana, pero a tomar un poco de distancia o hacerse unas preguntas, como entender que hay un montón de cosas que uno no sabe, por ejemplo, que es algo que yo trato de decir mucho en lo que hago y es parte del privilegio y estar como en, bueno, el viejo paradigma es creer que uno sabe todo o que uno puede entender todo. Muy fácil, ¿no? Como, voy a leerme un libro y ya voy a entender, o cualquier cosa, ¿no? Yo sé de esto, o tienes una conversación con alguien y asumes que ya sabes. Y yo creo que parte del tema es entender que, como generar una distancia y entender que uno, hay un montón de cosas que uno no sabe y a las que tiene que aproximarse como con suma humildad. Y cuando uno logra eso y vivir tranquilo, como en un mundo en el que todo se mueve, todo cambia, no hay tantas certezas, no hay tantas certidumbres, si uno logra empezar a soltar, uy, eso ya, yo creo que eso ya es un cambio casi que cósmico, ¿vale? O por lo menos para mí, digamos, en la forma en la que vivimos. ¿Mm? No esperar certezas, no necesitar tanta seguridad, ¿no? Dar un poco más de espacio, empezar a tratar de aproximarse al mundo con curiosidad genuina, ojalá, y con ojos nuevos. Ahí hay un montón de poder, de fuerza. Ujú. Me produce fascinación lo que dijiste, de que los cambios pasan en lo interno y en lo externo simultáneamente, eh, porque, bueno, como tú sabes, el libro que estoy escribiendo es como una exploración de distintas cosmovisiones, y estas cosmovisiones incluyen las indígenas, las cuánticas, y estas hablan de fenómenos de ese estilo, ¿no? Que son más allá de lo que uno comprende desde su lógica más cartesiana. Sí, Em, y, y entonces desde ese punto de vista, la mente tiene un poder mucho más grande del que nos imaginamos. Entonces, la forma en que, o sea, como tú dices, la forma en que nos relacionamos en el día a día genera una nueva mente, ¿no? Una nueva conciencia, podríamos decir. sí, Y sí. Hay gente que habla de mente, por ejemplo. Hay gente que habla de conciencia, hay gente que habla de espíritu, no sé. Pero sí, tienes razón, genera una nueva forma de ser y estar en el mundo, exacto, digámoslo así. Y exacto. eso ya es exacto. Y me gusta un montón que hayas nombrado el paradigma como cartesiano, porque yo creo que sigue como mediando la forma en la que nos entendemos a nosotros mismos en el mundo. Y creo que eso también es, pues ya ha sido problematizado un montón, ¿no? En la academia, y no sé, pero sí trae un montón de consecuencias, ¿no? La idea de que no estamos separados del mundo, de que somos observadores, de que podemos ver el mundo sin influenciarlo, ¿no? Una idea que yo creo que sí, está ya está, pues ya ha sido retada, pero seguimos muy apegados a esa idea porque esa idea en principio nos da ciertas certidumbres, ¿no? ¿No? Imagínate, que Ah, podemos observar algo y conocerlo, ¿no? Y hay otra, y lo que yo te estoy diciendo es que no necesariamente vamos a conocer,
por observarlo mucho, pero de pronto, sí, de pronto podemos empezar a estar más cómodos con no saber, no conocer, con, sí, más curiosos, con una mente más abierta, ojalá, ¿no? Sí, eso ya es mucho menos violento, eso ya es infinitamente menos violento que cualquier otra postura. No, es como wow. Y yo también creo que las cosmovisiones indígenas y lo que decías de la cosmovisión cuántica, hay muchos puntos de encuentro, Sí, de porque acuerdo. mucha gente está llegando a lugares parecidos desde lugares muy Sí, distintos, como dirían, sí. Sí, como y eso es fascinante y es muy importante, como que haya mucha diversidad. A mí sí, pues yo soy como un amante de la diversidad, me parece importantísimo que no haya, y es parte como de también del ejercicio de descolonización, ¿no? No es solo una forma de pensar, una forma de conocer, una forma que ya nos tiene que servir para que nos midamos a través de eso todo y entendamos el mundo todo, sino que pueden haber muchos, ¿ah? Muchísimo, hay muchas, siempre ha habido muchas, siguen habiendo muchas, a pesar de que, pues de que hayamos vivido en este paradigma y que vivamos muchos en este paradigma, siguen existiendo. Piénsate en ti, en tu relación con los demás, o sea, yo, no sé, yo cuando pienso, cuando esto se pone muy elevado y muy abstracto, las cosas que yo leo, lo que trato de hacer siempre es bajarlas como en mi propia experiencia del día a día, en mis relaciones. Todas las cosas que yo no entiendo, todas las cosas que me causan como pues, temor, en tratar de leer, de estar más atenta a lo que está pasando en mi cuerpo. Por ejemplo, ha sido una gran lección para mi vida. O sea, como de dejar de creer en la separación mente-cuerpo y en que la mente entonces lleva y yo decido lo que voy a hacer y me voy como una loca y me meto en, no sé, el ritmo de vida más absurdo y me vuelvo mega productiva. Pues es una locura, hay que escuchar el cuerpo y el cuerpo es muy importante, o sea, y siempre está, no es que no hay separación, siempre está. Por eso, por ejemplo, no sé, Mate, en su libro sobre trauma, habla un montón del poder de la sanación. Cuando la gente cambia de vida, está enfermísimo. Por ejemplo, él habla mucho de cómo las mujeres, y pues obvio, estamos en un paradigma repatriarcal horroroso, pero él dice, las mujeres, por ejemplo, y hay miles de estudios, ¿no? Que muestran que se enferman más de ciertas cosas. Por ejemplo, hay unos cánceres letales que les dan a las mujeres que nunca expresan emociones, ¿no? Las que somos, ay, sí, no sé qué, súper sumisas, que siempre nos sacrificamos por los demás, no sé qué, y llega un cáncer y pum, en 3 meses, ¡pum! Pero él dice, cuando uno es capaz de como de tomar distancia, de darse un espacio, de, ¿no? De procesar su ira, de empezar a procesar sus emociones, de no sé qué, pues, pucha, también ahí puede llegar como la curación, y a veces la curación viene en forma de, pues ya no te mueres de cáncer, pero a veces no, a veces igual te mueres, pero te curas, te mueres, pero a lo que yo voy, o sea, no se trata de lograr el fin que tú quieres a través de los procesos de sanación. Los procesos de sanación a veces son más profundos de lo que podemos entender, que también es una cosa muy linda. Y es como que tiene que ver con dejar el control, soltar. Es que esto es tan bonito, pero tan profundo y tan difícil. Yo ahorita te estoy hablando de esto como si ay, lo tuviera dominado. No, cada día en mi día a día tengo 200.000 retos que me confrontan con esto que te estoy diciendo. En sí. todo el tiempo, toda la forma en la que me relaciono con la plata, la forma en la que me relaciono con mi hijo, la forma en la que me relaciono con mi pareja, la forma en la que estoy hablando contigo. No sé. Pero pues es eso, es estar en la lucha, diría uno si estuviera en un movimiento social. Pero es parte de eso, no, pero es parte de eso, estar en la lucha, estar en el struggle, vivir ahí y estar en eso, pero muy arraigado, ojalá, afianzado, ¿no? Como en la tierra, ojalá, con otros y uno, con otros seres, otras y otros. Mm, Por eso es un proceso muy colectivo también, mm, porque también exige accountability, se dice en inglés, rendición de cuentas, creo que es la traducción más, la mejor que existe en español. Pero este proceso también exige mucha rendición de cuentas. Porque claro, yo puedo venir acá y decirte todas estas cosas, hacerme una charla, decir que no sé, y luego irme a presentar como la gran académica que trabaja estos temas, pero ¿dónde está mi accountability? ¿No? ¿Cómo vivo yo mi vida? ¿Cómo me relaciono yo con la gente con la que yo trabajo, con los campesinos con los que yo trabajo cada día, con
no sé, mi país, con las demás personas, ¿no? Con las personas que trabajan para mí, con las personas para las que yo trabajo, con, ¿no? Mi familia, mis redes. O sea, ahí tiene que haber mucha accountability, yo creo. Uno tiene que estar siempre dispuesto a rendir cuentas. Eh, y por eso es un proceso tan importante que vivimos juntos. Esto. Pero esa accountability no se trata como de una guillotina, de nuevo. Como lo hiciste bien, lo hiciste mal, ¿no? Como estamos juntos apoyándonos en estas transformaciones, pues que son tan exigentes, ¿verdad? ¿No? Pero tan importantes, tan demandantes, pero al mismo tiempo posibles, ¿no? Y las hacemos juntos, desde un lugar de cuidado, desde un lugar de, bueno, tú sabes mucho de esto porque tú trabajas, llevas mucho tiempo trabajando estos temas. Entonces, yo creo que sí, lo que hace la mirada de colonial, yo creo que para mí ha sido como ayudarme a integrar un montón de cosas que yo, pues, sí, y pues, le da un propósito a lo que yo hago, digamos, me da como una guía frente a lo que yo hago, la forma en la que yo teorizo y la forma en la que yo hago, pero también la forma en la que vivo o trato de vivir mi día a día. Pero pues no es la única mirada y no es la única forma. Hay otras miles de formas en las que esto también se puede hacer, sin que pasar por esos lenguajes, ¿no? Yo también soy súper respetuosa, digamos, de eso. Ujú. Y Nata, tú tienes una visión de cómo sería un mundo descolonizado, un mundo libre de estos patrones que hemos nombrado aquí. Ah, sí, sería tan bonito. Ya es bonito, el mundo ya existe de todas formas de esa forma. O sea, claro, sí, es muy difícil pensar en eso, pero yo creo que cada vez que nos relacionamos con los otros, desde un espacio de cuidado, desde un espacio de, a través de relaciones de reciprocidad, ¿no? En las que uno da, pero también recibe, cada vez que uno como que puede tener, no sé, mirar el mundo sin querer entrar a dominar, yo creo que ahí ya uno está como, ¿cómo se diría? Enacting, ¿cómo se diría? Haciendo posible como ese otro mundo. Pero bueno, si ya fuéramos a pensar en una cosa grandísima, imagínate, no sé, si por ejemplo empezáramos a liberar ríos, ríos que están represados, estas cosas horribles, que nos da por construir, a veces sin ningún sentido, porque no es energía verde, no sé qué, sino de energía para las minas, energía para proyectos horrorosos. Eh, pero, por ejemplo, si empezáramos a poder hablar de la importancia de las montañas, a poder hablar de qué necesitamos realmente para vivir. Yo también, yo me sueño con un mundo en el que uno se empiece a dar cuenta, uy, pues, pucha, yo realmente no necesito tener 5 carros, 3 casas, no sé cuántos millones ahorrados para la pensión, yo realmente puedo vivir con mucho menos. Ah, y puedo tener como impacto mucho menos, más suave. Realmente lo que necesito es nutrir mis relaciones, ¿no? Por ejemplo, cambiar la mirada y empezar a nutrir más las relaciones en el día a día, cómo nos cuidamos, cómo estamos para el otro, con el otro, en qué presencia, cómo es nuestra presencia frente al otro, a la otra. Eso también es, uff, eso ya es un mundo increíble. Y yo he tenido esos espacios. Mira, por ejemplo, hace un tiempo tenía un colectivo, ahora parte, todavía soy parte de ese colectivo, pero en un momento estaba muy vivo el colectivo, un colectivo de gente estudiantes. Y fue tan lindo, como todos nuestros encuentros eran así, como, wow, como que nos poníamos a planear algo y salía de una forma, mira, no había jerarquías, pero alguien asumía el liderazgo. Pero era un liderazgo, ¿no? No era como yo te voy a imponer y los que podíamos entrar a apoyar, apoyábamos, pero era todo súper orgánico. Y era súper orgánico porque era espacio de mucha confianza, porque estábamos todos como muy conscientes de que no nos interesaba, ¿no? Nos interesaba estar juntos y trabajar juntos y había como una valoración muy importante de la diversidad y de lo que cada uno podía aportar. Eh, era muy cero instrumental, ¿no? Entonces a veces hacíamos cosas más creativas, a veces hacíamos cosas más académicas, a veces solo nos encontrábamos para estar juntos y contener. Eh, Fue muy lindo, es uno de los ejercicios más lindos en los que yo he estado, digamos, como de trabajo conjunto. Yo creo que en ese tipo de relaciones que creamos, pues ahí ya estamos creando otros mundos. Sí, sí. Ojalá esto pues lo podamos traer a nuestro día a día todos los días. Y yo veo un montón de gente que hace
cosas increíbles. Los académicos, a las académicas que yo más admiro, no son solo gente muy brillante y tururú, pero son gente que además puede traer estos lenguajes a su día a día, en la forma en la que se relacionan con los estudiantes, en la forma en la que se relacionan con sus demás colegas, en la forma en la que están en los espacios. O sea, y esto es para darte un ejemplo muy puntual de mi mundo y de, digamos, las personas que yo admiro en mi mundo. Pero todos podemos empezar a seguir más este tipo de liderazgos y menos, darle menos fuerza a otro tipo de liderazgos como el de aquí. Sí, como ya aquí es la expresión que usamos mi hijo yo para decir como asqueroso, guacala. Pero sí, empezar a tomar un poco más de distancia, ser un poco más críticos y a no entrar como en estas, ni siquiera a tirarle demasiada energía a eso, ¿no? Como empezar a crear distancia también, porque si hay en el mundo en el que vivimos, pues, unos lenguajes que están operando a toda hora, mensajes que nos están llegando a toda hora, yo creo que también hay que saber cómo manejar eso y cómo recrear en nuestro día a día el mundo pues, que queremos habitar. Ojalá. Y Nata, pues me siento muy nutrida de este intercambio y totalmente en resonancia con absolutamente todo lo que dices. Y creo que quienes van a ver y oír esto es difícil estar o sea, tener algún desacuerdo, porque creo que lo que nos planteas y nos invitas es un tipo de relacionamiento que estamos necesitando urgentemente para escuchar la diversidad, para sentirnos más conectados de corazón, para soltar un montón de patrones que nos limitan, a pesar de que a veces sea difícil, como tú misma lo has confesado, para mí también. Yo también lo vivo en el día a día de lo que esto implica en términos de transformación personal y colectiva y comunitaria en mi comunidad acá en la aldea y demás. Em, y me encanta que la esperanza que nos das de que esto ya está pasando, este mundo ya existe, ya está aquí y es eso con lo que nos podemos quedar, ¿no? Como este mundo ya existe y seguir contribuyendo al mismo. Pues sí, eso creo yo. Y creo que tenemos que abusar, como se dice, la mirada, abusar será el término correcto, como, sí, como Agudizar. tener esa mirada, agudizar la mirada para darle más valor a eso. Sí, porque a veces creo que parte de lo que hacen estos sistemas es como sacarte la energía, haciéndote creer que nada de lo que tú haces en tu día a día es importante, o que sí, todo es como terrible. Y sí, hay muchos problemas en el mundo, o sea, no vamos a decir que no. Y pues hay mucho dolor y mucho sufrimiento, y también tenemos que empezar a estar, o sea, yo no estoy diciendo que estemos lejos del dolor, al contrario, para mí esto implica una conexión con ese dolor y un compromiso político que yo tengo muy firme, digamos, no, muy firme. Pero al mismo tiempo creo que sí, tenemos que darle valor y yo lo veo un montón en los movimientos sociales, lo veo un montón, no son nada perfectos, pero hay unas relaciones de solidaridad que son increíbles, que sobreviven décadas, no, hay muchas cosas pasando. Así que, pues sí, yo sí tengo muchísima esperanza. Yo siento que esto ya está pasando y creo que entre más, pues seamos, digamos, como tratando de hacer este esfuerzo, de movernos hacia otro lado, pues Sí. mejor, ¿no? Mm. Ojalá. Pero bueno, Ana, sí, yo sí creo que hay una resistencia muy fuerte. De pronto no por parte de la gente que vaya a ver el video, ojalá, quién sabe. Pero sí, yo sí creo que hay mucha resistencia, creo que es difícil desprenderse de las identidades que adquirimos, es difícil desprenderse de los privilegios que tenemos y que de los que hemos gozado por cuánto tiempo, las ideas que tenemos frente al mundo, es, sí, estamos muy acostumbrados, tenemos esos músculos muy desarrollados, digamos, esas formas de mirar muy desarrolladas, sí, esas formas de mirarnos a nosotros, esos juicios muy internalizados. Entonces es difícil, porque a veces genera como incertidumbre. Si yo no soy eso, entonces ¿quién soy? Si yo no soy una mujer, no sé cómo, qué sé yo, entonces ¿quién soy? Si no soy, no sé, cualquiera de estas cosas, ¿no? Un colombiano, qué sé yo, ¿quién soy? Así que sí, no es una invitación fácil, es como la Matrix esa, la píldora esa que te dice que te tomes, te la tomas y luego ¿qué haces? Luego estás metido en esto
Y a veces dices, ay, carajo, como que vivía de otra forma antes, ¿no? De pronto éramos como, ahora estoy cuestionándome todo el tiempo. Es difícil, no es fácil. Pero al mismo tiempo yo sí creo que no hay otra forma de vivir, para mí por lo menos. Y bueno, Gracias por eso. también hay mucho gozo. Una metáfora de tomarse la pepa roja. Creo que muchos se pueden identificar con que una vez uno ve algo ya no puede no verlo. Y aunque no sea, o sea, aunque sea más difícil, a la vez es una gran aventura y es pues una gran responsabilidad. Y quiero cerrar con una frase que escuché a Otto Scharmer decir. Otto Scharmer estuvo acá en Colombia hace poco, en noviembre del año pasado. Tuve el gran privilegio de ir a verlo. Él es un académico de MIT que habla de pues, procesos de cambio social sistémico y sanación del trauma colectivo y bueno, otras grandes temáticas. Y él dice, es un momento de crear islas de coherencia para superar nuestra ilusión de insignificancia. Interesante, sí, Y es un sí, es poco bonito. lo que tú Hay dijiste, muchos. pues Bueno, yo te comparto una de Silvia Rivera Cusicanqui, que es una de las grandes, digamos, académicas que yo sigo, de colonial. Bueno, ya no se diría a sí misma es colonial, pero eso es otra historia. Pero Silvia dice, no me acuerdo exactamente cómo lo dice, pero dice que el cortoplacismo es como un mal de la clase media. Querer que todo pase rápido, ese inmediatismo, esa vaina de que queremos que el cambio sea enorme, gigante y de la noche a la mañana y sin tener que hacer nada casi, o haciendo algo pero minúsculo. No, yo creo que hay que empezar a darle valor a los procesos y los procesos toman tiempo. Entonces también quiero compartir eso, no solo eso, darle valor a lo cotidiano, sino también al proceso. ¿Ah? Y verse uno en relación a ese proceso, situarnos en relación a ese proceso. Y yo creo que hemos hecho mucho como sociedad. O sea, por ejemplo, el feminismo siempre me da a mí mucha ilusión. La forma en la que hace, cuando yo crecí, no hace tanto, no hace 20 años, 30 años, dale. no hubo otra interrupcioncita. Estabas hablando del feminismo como un ejemplo de eso que sí es, sí se ha dado, que sí ha cambiado, que en tan solo 20 o 30 años que tú llevas de vida, tú has visto los cambios que No más de eso. Pero sí, entre mi niñez y ahora. Sí, no, brutal. Y no es solo un feminismo, son miles de feminismos, pero sí, hemos cambiado el lenguaje, la forma en la que todo. Entonces sí, y va imparable, o sea, espero, ¿no? Aunque, mira, tiene sus resistencias, pero que tenga resistencias implica que está sacudiendo, ¿no? Sacudiendo el mundo. Entonces Claro. sí, yo sí creo que hay muchas cosas que pasar, lo que Mm, pasa es que a veces no las vemos, ¿no? mm. Qué linda esa invitación a agudizar esa mirada y darle valor a ese mundo que ya está. Esa es otra frase que me llevo tuya. Gracias. Nata, qué maravilla poder conversar contigo. Hemos sido amigas muchos años y mira que hoy le agradezco a la vida nuevamente que nos haya puesto en el camino la una de la otra y qué alegría que podamos seguir compartiendo visiones y enriqueciéndonos la vida la una a la otra. Gracias, de corazón. Gracias a ti, Ana, y mucha suerte con este proyecto. Yo creo que es importante poner esto en múltiples lenguajes. Sí. Creo que estás haciendo una tarea pues increíble. Yo te conozco y sé que te has leído seguramente todos los libros que existen sobre estos temas y vas a hacer una tarea increíble, pero además estás poniendo todo tu ser, digamos, al servicio de eso. Y yo creo que eso es muy valioso, muy importante. Y pues por eso tanta gente resuena con lo que estás haciendo. Ah, Así que pues muchísima suerte, muy linda que gracias. estés trabajando en esto. Sí. Y yo Gracias. veo además tu compromiso y la forma en la que integras esto en tu día a día, en tus prácticas, en la forma en la que todo, en la que comes, en la que hablas, en la que haces todo. Es impresionante. Entonces, como en esa integridad, en esa alineación, yo creo que también es eso. Uno aprender a que tenemos que modelar eso de lo que estamos hablando, ¿no? Esto tiene que haber, por eso te decía lo de la contabilidad. Yo creo que tú eres como un ejemplo muy importante de eso y bueno, celebro mucho este Mm. proyecto y celebro mucho pues tu existencia también.
Ay, tan Bueno, linda. Yo gracias. solo corregiría una cosa y es que es imposible leerse todos los libros sobre estos temas. Por eso hablo con Sí, personas como tú que tienen, digamos, un recorrido que no tengo y no tendré. Y más bien estoy haciendo uso de lo que un filósofo que mi papá me compartió, un libro que es Hui, de apellido Hui, un filósofo oriental que habla de la inteligencia intuitiva y eso me está validando en que son otras formas de conocimiento también válidas, ¿sí? Lo que dices tú, el cuerpo, la intuición, lo que uno percibe, siente, eso también es válido en el ejercicio de crear conocimiento y estas conversaciones. Entonces ahí yo me agarro de eso totalmente. porque sería imposible abarcarlo todo. Pero estás siendo humilde porque seguro te has leído miles de libros. Te conozco. Sigo leyendo y con Te mucha conozco. humildad necesito mucho más, pero gracias. Bueno, un Bueno, abrazo y gracias a Joana, un todos quienes abrazo. escucharon. Cuídate Bendiciones. mucho. Vale, vale.